recibimos muchas veces mensajes y pedidos de difusión de temas que podríamos llamar de índole privada, aunque pueden eventualmente conmover a la opinión pública. Hablo en este caso de enfrentamientos entre matrimonios que se separan, peleas en las cuales se toman a los hijos como rehenes, etcétera. En algún momento, creo que en algún momento del año pasado, hablamos de algo que había salido de la esfera privada para transformarse en un tema de ámbito y de importancia social. Es muy común, desgraciadamente, que la gente cuando se separe se odie al punto de no dejar ver a los hijos de uno y de otro. Contábamos la otra vez con un invitado en el piso el caso de Martín Saracha, que no ve a sus hijos hace años, ya, años. En ese caso también hace años, hace 3, que Adrián Alfaro apenas puede ver a su hija de 4. La justicia le impuso un régimen restringido, solo 4 horas por semana, y su caso es el de muchos otros padres apartados de sus hijos. Hay varias organizaciones que se están formando con padres que son víctimas de todo esto. Una de ellas es AFANI, donde en algún momento Alfaro estuvo, y hay también otras. Bueno, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Jorge Lanata te habla. Jorge, ¿cómo estás? Encantado, un placer, un gusto. Contame, ¿qué es lo que los reúne a los padres que se están juntando con este tema? ¿Qué es lo que nos reúne? Y la primer premisa que me sale es el amor que le tenemos a nuestros hijos. Básicamente, digamos, el amor es nuestro mayor combustible que nos da la fuerza para librar una batalla realmente de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha desolación, que afecta en primera instancia a la salud de nuestros hijos, por sobre todas las cosas, porque la obstrucción de vínculo genera un problema de salud muy serio a nivel psicológico, a nivel físico, en los niños, y que llevan esa situación de por vida hasta su vida adulta. Vos hace 3 años que lo ves a tu nena de 4, o que la ves solo algunas horas. ¿Por qué? Bueno, yo en principio me separo cuando mi nena tenía 11, 12 meses, un año. A partir de ahí comenzó un derrotero de necesidad de ver a mi hija. Fui denunciado por mi ex por una denuncia de amenaza hacia ella, que no existió jamás, pero eso dio el pie básicamente a que yo esté 3 meses obstruido del vínculo de poder ver a mi hija con una restricción perimetral, y luego, digamos, de gestiones jurídicas, judiciales, de abogados, hemos podido lograr un régimen provisorio a partir de la justicia con un dictamen, o sea, con un homologado y todo, provisorio y restringido, que de provisorio no tuvo nada, porque si uno habla de algo provisorio puede imaginar unos meses, ya llevo 3 años, y bueno, y restringido sí, porque solamente, digamos, tengo un vínculo con mi hija, digamos, muy pobre, muy chiquito. Contame, sí. Perdón, Adrián, contame algún otro caso de amigos tuyos que estén en este momento formando parte de alguno de los grupos, como para darnos idea de... Mira, hay casos emblemáticos que realmente son tristísimos. La situación, hasta te diría, es ridícula. Te puedo contar un caso emblemático que tenemos de un padre que hace 7 años que no ve al hijo. El caso ha intentado llegar hasta la Corte Suprema por parte de la persona obstructora. Y bueno, muchas resoluciones de primera y segunda instancia ordenando la vinculación con el hijo. El padre absolutamente sobreseído por el delito por el cual se lo imputaba, y la madre nunca accedió a la revinculación. Se ha ordenado revinculaciones en centros de salud, etcétera, etcétera, y por algún motivo u otro, digamos, artimañas para no generar ese contacto, millones. El padre es abogado, o sea, tiene recursos culturales, económicos, pero lamentablemente, digamos, el sistema jurídico y judicial y la violencia que representa toda el aparato, digamos, de los temas relacionados en familia es eterno. Entonces la desesperación de un padre que pierde su vínculo con el hijo. Cuando hablo padres quiero hacer, digamos, una diferencia, que también hay madres que están, digamos, involucradas en esta cuestión, ¿no? O sea, no es una cuestión netamente de género, está atravesada, si se quiere,
por quienes no conocen el tema y quieren embarrarla por una cuestión netamente de género. Pero acá hay una violencia institucional, digamos, jurídica, profesionales de la salud, inclusive política, ¿está bien?, que no le están dando atención y creen que son casos aislados, pobre padre o pobre madre no puede ver al hijo. Y yo te puedo garantizar, Jorge, que en una cuadra vos levantás una baldosa y encontrás 20 casos. Y muchos casos que no son denunciados, porque hay gente pública. O sea, yo, digamos, tuve tu contacto por un periodista que por su lugar, por su rol social, etcétera, etcétera, digamos, no puede o no, digamos, tiene miedo por alguna coerción que pueda llegar a tener, laboral, familiar, etcétera, etcétera, y no hace público su caso. Pero hay un montón de padres y de madres y de las familias de esos padres y de esas madres que están obstruidas de contacto. Consecuencia, el niño queda huerfanizada de una parte de su familia, rompiendo el derecho del niño que tiene que ver con... Sí, con tener padres, ambos. El derecho a la personalidad. El derecho individual. ¿Qué pasa cuando... A ver, lo lógico sería que hombre y mujer pudieran sentarse en una mesa y discutir un régimen de visitas sin que se metiera ni el Estado ni la justicia en el medio. ¿Qué pasa, qué cambia cuando sucede eso, cuando la justicia se mete en el medio? ¿Qué te pasa a vos como papá y qué le pasa a tu nena? A ver, como vos mencionaste, lo lógico sería que, bueno, hay una separación, los adultos no nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que tiene que ver la relación de pareja, fenómeno. Hablemos de los temas particulares. Cuota alimentaria, ¿bien?, y régimen de contacto, que son los dos conflictos mayores que tienen que ver con la separación de una pareja cuando hay hijos de por medio. Yo te diría que en el 90% de los casos... Perdón que te interrumpa, pero aprovecho para decir, en la cuota alimentaria, todos lo sabemos, la mayoría de los tipos se borran de una manera miserable. Déjame hacerte una observación. Sí. Déjame hacerte una observación. En la cuota alimentaria, desde el lugar donde yo ocupo y el conocimiento que tengo, tanto madres como padres que estamos obstruidos de contacto, fíjate que en la primera audiencia de conciliación de la cuota alimentaria se soluciona el tema y se cierra. Y se cierra, y queda establecida la cuota alimentaria. ¿Está bien? O sea que la puesta de acuerdo con lo que tiene que ver el tema económico, el padre está desesperado por volver a ver a su hijo, el padre o la madre están desesperados por ver a sus hijos. Con lo cual, inclusive, a veces aceptamos cuotas. En lo personal, yo jamás, ni siquiera un mes, y mucho menos ahora en pandemia... No, pero no estaba hablando de tu caso, pero quería mencionarlo porque tampoco quiero ser injusto con las niñas que a veces... Jorge, esto es que los años... No es un mito. Les pasa, y te digo, en las clases más populares, ni hablar, o sea, olvídate, los tipos no aparecen nunca más, ya no cuota alimentaria. Bueno, ese es un delincuente, o sea... No, estamos de acuerdo, pero no quiero irme del tema, discúlpame, Adrián, porque volver a lo que estábamos hablando. ¿De qué manera esto, la intromisión del Estado y de la justicia, jode a las personas en este caso? Y nosotros hablamos de una justicia violenta, porque en temas de familia, donde el niño, digamos, por una cuestión natural, tiene que ver con el paso del tiempo, sigue creciendo, y vos te dejás de ver, por ejemplo, promedio 2-3 años de la vida de tu hijo, vos suponés que estos temas en 6-7 meses, un año, deberían estar resueltos. Y el promedio de resolución de estos casos tiene, digamos, una cantidad de tiempo de 4 o 5 años de resolución. Y el 80% de estos casos, ¿sabes por qué se resuelven? Ni siquiera por intervención de la justicia. Se resuelven por la desidia de alguno de los padres, porque alguno de los padres se agotó de estar litigando judicialmente. Entonces empiezan a ponerse de acuerdo simplemente por el mero paso del tiempo. No porque hay una ordenanza judicial que el juez resolvió tal cosa y se hace efectiva esa sentencia. Porque aún con sentencias efectivas, muchas veces no son respetadas las revinculaciones con diferentes ardides. Te pongo un ejemplo. Se ordena, por ejemplo, la revinculación en un centro de salud. El padre o la madre que está obstruido se prepara, va a esa entrevista, y el chico no llega. Y le llega una notificación de que el nene tenía fiebre. ¿Está bien? En el segundo caso, o la segunda entrevista, un ardid o una excusa distinta. ¿Qué sucede?
Con el paso del tiempo, 4 o 5 años de no poder estar viendo o tener un vínculo con el hijo come y compra un discurso, digamos, atrofiado de lo que tiene que ver la participación de ese padre obstruido. Entonces, cuando el niño tiene 9, 8 años, o 10, bueno, empecemos a ver qué es lo que el niño quiere. Y obvio, si a la otra persona o el otro progenitor... Sí, claro, si no la conoce. No tuvo ningún vínculo. Entonces, sí. ¿qué es lo que se discute? A ver, ¿cuál es el verdadero objetivo de judicializar el tema? El verdadero objetivo es ganar tiempo, Jorge, o sea, o perderlo. La única forma que un padre o una madre tiene para construir un vínculo sano y saludable con su hijo, y lo mejor que le puede dejar a un hijo, es el tiempo que un padre le puede dedicar a ese hijo. Las anécdotas, las historias. Nosotros tenemos infinidades de padres que no tenemos anécdotas con nuestros hijos. Y cuando nos escuchamos, nos sentamos a hablar, hablamos de anécdotas del pasado, de cuando nuestros hijos eran bebés, porque no tenemos anécdotas nuevas para poder hablar. Entonces, lamentablemente, nos sacan el mayor tesoro que podemos tener respecto de la relación con nuestros hijos, que es el tiempo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque... cuando uno comienza a tener ese vínculo con el niño, es comenzar de cero. Y nuestro niño por ahí tiene 7, 8, 9, 10 años, ¿está bien? Y ese niño claramente ya viene con una situación física y psíquica lamentablemente modificada por una mala decisión de los padres, ¿está bien? Y han tenido problemas de salud, y tienen problemas de salud, que se ven en todas las pericias. ¿Está bien? Inclusive hay niños que se han suicidado, Jorge. Hay niños que hoy son adultos, ¿está bien?, que han sufrido patologías severas por la obstrucción de vínculo. Te quiero hacer una pregunta, Marina. Adrián, Sí, Marina no. Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marina? Encantado. Igualmente, yendo a tu caso puntual, vos hablabas de un régimen restringido que fue fijado Sí. como provisorio, pero que lleva 3 años, que son 4 horas Sí. por semana. Mi pregunta es si hay alguna cuestión judicial pendiente que justifica este régimen que describís, Sí. o es solamente Sí. desidia, y en el caso de que sea desidia, ¿qué juzgado interviene? Porque me parece que está Sí. bueno, más allá de que habrá, digamos, juzgados que están sobrepasados de Sí. causas y de expedientes, pero está bueno Sí. decirlo porque, como vos decís, el tiempo es irrecuperable. Exacto, es irreversible y no se puede recuperar el tiempo que uno perdió con sus hijos. A ver, vamos de paso. Sí, es un poco de todo lo que vos decís. Yo tengo la suerte, dentro de esta desgracia, de haber caído fortuitamente en un juzgado progre. ¿Qué significa? Y lo digo con orgullo, la jueza que lleva mi causa, Agustina Díaz Cordero, en particular, digamos, fue la que dictó la inconstitucionalidad de la interrupción del régimen de visita en tiempos de pandemia. ¿Está bien? Sí. Lo que me brindó, con una enorme alegría, la posibilidad de poder retomar el vínculo con mi hija en estos momentos de cuarentena, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué sucede? Primero que es una sola jueza, y que además es una jueza, si se quiere, antisistema, con lo cual el mismo sistema la vuelve a colocar dentro de la burocracia jurídica y esa violencia judicial. ¿Está bien? ¿Por qué? Primero, habilitó la feria. Todo esto fue a pedido de una habilitación de feria. Sabemos que los juzgados están de feria. Yo, para poder retomar el vínculo con mi hija, tuve que informarle al juzgado justamente la necesidad de retomar el régimen de contacto, habilitando la feria, y que el juzgado te dé la autorización para habilitar la feria. Hay muchos padres que ni siquiera le dieron la autorización para habilitarle la feria, con lo cual siguen interrumpidos con su régimen de contacto, solamente teniendo un contacto con una nena, imagínate, 2 o 3 años, por videollamada, que por supuesto necesita una asistencia de un adulto, y por lo general ese adulto es el padre obstructor. O sea, en esas circunstancias hoy algunos padres se están vinculando con sus hijos, sí pueden, porque también son interrumpidas esas videollamadas. En mi caso personal, yo tuve la suerte de caer en un juzgado, digamos, con una mirada mucho más progre hacia el niño, defendiendo íntegramente o intentando defender los derechos del niño, que retome el vínculo con su padre. ¿Está bien? Pero no deja de escapar al sistema jurídico, que de repente, imagínate, yo estoy trabado ¿en qué instancias? En la instancia de la terapia de coparentabilidad. ¿Qué significa esto? Estamos esperando que el sistema de salud público nos dé un turno para que el perito psicólogo diga si estamos capacitados, si estoy capacitado para tener un régimen de contacto más amplio con mi hija. La pregunta que yo me hago es, si yo la veo 2 veces, una vez por semana, ¿está bien? Sí. Y hace casi 3 años. Nunca ha surgido ningún inconveniente. Nunca he faltado y he sido un soldado porque espero el día
con una ansiedad absoluta, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo que a mí me está prohibiendo poder verla 2 veces por semana? O un fin de semana completo. ¿Me explico? Sí, sí, ¿y hace cuánto esperas este turno? Que sería el definitorio para un régimen más, entre comillas, normal. Mira, para que te des una idea, los tiempos de la justicia y por qué yo hablo de violencia institucional, yo estuve básicamente 7 meses para notificarla, para empezar la demanda del régimen de visita. O sea, imagínate lo que demora solamente el trámite de notificar a una persona que el padre quiere ver a su hija. Imagínate todo lo que, digamos, después demora el trámite, digamos, el expediente que va al defensor de menores, que vuelve defensor de menores, que va al abogado del niño, y siguen poniendo administraciones, siguen poniendo secretarías, y siguen poniendo comisiones, que lo único que hacen es dilatar los tiempos. ¿Me explico? Esto no es un tiempo, a ver, no estamos hablando de un juicio ejecutivo de cobro de un alquiler o de cobro de un cheque. El niño crece, y el tiempo ese, que el niño va creciendo, y lo que demora el trámite de expediente en tribunales, lamentablemente no lo recupera nadie. No estamos hablando de plata o algo económico, estamos hablando de la vida de una persona. Te quiere preguntar algo Rolando Borbán. Adrián, ¿cómo te va? Te quería preguntar, en cuanto a estos casos que vos conocés y que integran estas agrupaciones de familiares de chicos que les está pasando esto, la denuncia que hay por medio es de abuso sexual, de presunto abuso sexual. ¿Cómo juega eso? ¿Cuánto empantana la causa? Y también te quería preguntar, vos, en tu contacto con otros padres que se te acercan, ¿cómo haces para darte cuenta que una denuncia que sufrió un padre es realmente falsa y no hay una denuncia real y un padre que está simulando? Voy a empezar por la última pregunta. Ninguna agrupación lucha por los derechos del padre. Todas las agrupaciones, y nuestro foco y mirada principalmente está puesta en los derechos del niño. Yo lo que quiero es una justicia rápida, una justicia veloz, que si el tipo es culpable de algún abuso o de un acto de violencia, es un delincuente, tanto hombre o mujer, y tiene que estar en cana o pagar penalmente ese delito por el cual se lo está imputando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Te voy a dar un caso emblemático, Seferino Rotini, 12 años prófugo acusado de abuso de sus hijas menores. ¿Bien? Es emblemático, inclusive hizo un libro que se llama Abuso a la Vida. Estuvo 12 años prófugo en el sur, cruzó a Chile, volvió. Cuando las hijas cumplieron 18 años, fueron a la justicia y dijeron: mi mamá me hizo declarar esto en contra de mi padre nunca nos tocó un pelo, el tipo había sido condenado, que si no se hubiese puesto prófugo hubiese estado en cana. Imagínate el mote en un penal de abusador. Ya el mote de abusador en un penal la pasás muy mal, y te puedo asegurar que independientemente de ese mote, ser abusador de menores todavía peor. Y si abusador menor de tu propio hijo, yo no sé cómo salís vivo. Seferino Rotini, por ejemplo, vuelvo con el caso de Seferino Rotini, las hijas dijeron: mi padre es un excelente padre, jamás nos tocó un pelo, hicimos esto porque mi mamá tal cosa, no quiero meterme en la vida privada de ellos, ni en su cuestión personal. Ahora, el resultado de todo esto, el padre tuvo un encuentro con sus hijas, vive con sus hijas, ahora ya son adultas, creo que una se casó, formó pareja, pero bueno, básicamente le detonaron la vida no al padre, sino a las hijas de no poder tener una vida saludable, y las consecuencias que hoy por hoy, psicológicas y a nivel de salud, tienen estos niños, ¿verdad? Yo te puedo dar testimonio. Sí. No, tengo que cortar porque ya es el mediodía. Sí. Te agradecemos el llamado y nada, nos vamos a quedar con el tema para avanzar en algún otro momento. Gracias, viejo Adrián Alfaro, quien hablaba. Bueno, hace 3 años que ve con muchísima dificultad a su hija de 4. Es complicado el tema cuando se habla de la esfera privada. Hay algo que es institucional y que me parece importante comentar, que es que es triste que las personas no podamos llegar a acuerdos básicos, porque después de todo los hijos son de los dos y lo lógico es que ambos tengan el mismo derecho a criarlos, digamos, ¿no? No puedes dejar a un hijo sin madre o a un hijo sin padre, no importa, da igual. Y cuando las instituciones se meten en el medio, es realmente lamentable. Porque si vos tenés que hacer un pedido que tarda 7 meses para ver a tu hijo y verlo en un lugar neutral, a donde vos qué carajo vas a hacer con tu hijo en una oficina o en un hospital, no importa, nada, es ridículo todo.